Los ayuntamientos están asumiendo al día de hoy competencias que no les corresponden y que por mucho que se quiera no les corresponden. Es más, se habla en la exposición de motivos de la moción de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía, y yo quiero recordar aquí que el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica que regula la comunidad autónoma andaluza, pero la Ley de Bases es otra ley orgánica. La Ley de Bases del año 85 es otra ley orgánica. Y ninguna, en el mismo rango normativo, pueden contradecirse la una a la otra. Por consiguiente, las competencias que fijó en su día la Junta de Andalucía no pueden contradecir las que ya estaban fijadas en una ley marco, como es la Ley de Bases del régimen local. Que se hable aquí de que se van a eliminar competencias sobre vivienda. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuándo ha tenido este ayuntamiento competencias sobre vivienda? ¿Es que vamos a construir vivienda nosotros, los ayuntamientos? ¿O que se hable de que es un error eliminar competencias sobre educación? ¿Qué ciudadano no comprenderá qué sentido tiene, por ejemplo, que un ayuntamiento tenga la obligación de conservar, mantener y atender los gastos que generan los centros educativos de primaria, cuando la competencia en educación es exclusiva de la comunidad autónoma, exclusiva? Yo creo que lo que ahora se hace es un reparto como pan para todos, que es a lo que el Partido Socialista efectivamente ha estado acostumbrado siempre, y es que en plan limoneo, es que yo soy la comunidad autónoma, yo te doy un poquito, pero tú pones otro poquito, y así entre mi poquito y tu poquito, pues ya llegamos a la finalidad. No, lo que se trata es de conseguir que las administraciones públicas tengan competencias diferenciadas. El Gobierno de España tenga sus competencias, las comunidades autónomas tengan las suyas y los municipios tengan las suyas. Eso es, precisamente, frente a lo que se dice, una verdadera autonomía local. Porque ¿de qué me sirve decir que yo tengo mucha autonomía porque puedo hacer competencias que no me corresponden y para las cuales no me dan dinero, para las cuales no se le da dinero a los municipios? Por consiguiente, la verdadera autonomía está en tener unas competencias fijadas en la norma y tener financiación para estas competencias. Y precisamente este anteproyecto lo que garantiza en un periodo de 5 años es que todas las corporaciones locales, todos los entes locales van a tener financiación para asumir sus competencias. Es más, incluso se prevé la posibilidad de que, transcurrido un periodo de 5 años, se puedan recuperar competencias a voluntad de los entes locales, siempre y cuando la prestación de estas competencias pues, es evidentemente factible y sea económicamente factible, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Por consiguiente, simplemente es tan sencillo como delimitar esas competencias, equilibrarlas, que no se repitan y, por supuesto, que se hable aquí de las diputaciones desde un punto de vista político, pues no es entendible, porque las diputaciones siempre han sido defendidas por el Partido Socialista, pero además se intenta buscar una explicación política que no tiene ni pies ni cabeza. Precisamente lo que no tiene ni pies ni cabeza es que haya municipios pobres, casi todos, incluidas las capitales de provincia, y existan diputaciones ricas. Eso es lo que no tiene sentido. Diputaciones a las que les sobra el dinero, No, la Diputación tiene que tener, evidentemente, un papel superior, vertebrador. Además, usted misma, señora Olivares, lo ha dicho, son entes supramunicipales. Por consiguiente, tienen que adoptar competencias que afectan a diferentes municipios de una misma provincia y no eludirlas y dárselas a los municipios que no las tienen, señora Olivares, no las tienen. Por consiguiente, creemos que este anteproyecto, que finalmente todavía no se conoce su texto definitivo, es bueno para la autonomía local y, sobre todo, es bueno para la solvencia y para la estabilidad económica de los ayuntamientos. Nada más. Gracias, señor Jurado. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, en primer lugar, agradecer al Partido Andalucista, al Partido Socialista y, en otra medida, a IPDU, que con su atención va a permitir que pueda salir adelante esta moción. Bien, muy breve para decir que uno de los acuerdos que se van a tomar, que se pretende, es hacer llegar al Gobierno que se resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación. Es decir, nosotros, los partidos que tenemos en implantación a nivel estatal, sí que hemos conocido el anteproyecto, el borrador, porque se lo ha enviado a todos los grupos de la Cámara, del Parlamento, del Congreso de los Diputados, y se conoce, ¿no? Entonces, en base a eso, Izquierda Unida, esta misma moción la ha presentado en todos los ayuntamientos en donde tiene representación. ¿Por qué? Pues porque hay una manera de hacer llegar al Gobierno su disconformidad y, bueno, hacerle un poco reflexionar. De hecho, algo se ha conseguido, o se está consiguiendo.
Esto estaba previsto que se aprobara en el pasado Consejo de Ministros del pasado viernes. Sin embargo, a petición de alcaldes, incluso del propio Partido Popular, pues no se ha llevado a cabo, porque es que esto no está consensuado ni con la Federación Española de Municipios y Provincias, no está consensuado ni siquiera con alcaldes del propio Partido Popular, que han expresado su rechazo, porque no soluciona el principal problema de los ayuntamientos, que es el problema de la financiación y de la autocapacidad financiera. Por tanto, esta moción viene a hacer una llamada de atención para que, bueno, que no solamente se puede imponer por las matemáticas de la mayoría absoluta en el Congreso, no se puede imponer, sino que las cuestiones, sobre todo cuando afecta a toda la ciudadanía, cuando afecta a un futuro bastante lejano, porque las leyes se pretenden que tenga una estabilidad en el tiempo, pues creemos que no se puede imponer y hay que hablar más, hay que consensuarlo, y eso, en definitiva, es básicamente lo que está pidiendo con esta moción. Por tanto, reiterar mi agradecimiento a quienes han apoyado esta moción y, bueno, pues esperemos que tome buena nota el Gobierno en el sentido ese de que hay que consensuar y que hay que hacer las leyes con el consentimiento de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Pasamos a votación. ¿Votos favorables a la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sale adelante con los votos favorables de Izquierda Unida, Grupo Socialista y la abstención de Iniciativa Popular Ovetense. ¿Votos favorables? Sí, vota favorable a la que decaiga, o sea, que vota en contra de la moción. PA vota en contra. Grupo Popular en contra. PA a favor de la moción, efectivamente. Le estaba cambiando de bando, señor Mendieta. Bien. Pasamos al capítulo de ruegos y preguntas. Hay unas preguntas que las ha formulado por escrito en tiempo y forma, como suele ser habitual últimamente Iniciativa Popular Ovetense ante la Junta de Portavoces, y ahora se las contestaré. ¿Algún grupo? Sí, yo hago una consideración. Me parece totalmente desproporcionado el despliegue policial que ha tenido Úbeda en relación a un acto privado del Partido Popular este fin de semana, y me gustaría que se emitiera un informe sobre el costo económico que ha tenido, sobre todo en horas extras, por parte de la Policía Municipal. ¿Alguna más? Por seguir el orden. Señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros nos sumamos también a la petición del señor Mendieta en esa misma pregunta, pero añadiríamos más, no solamente en costes, como se ha dicho, de policía local, sino en servicios de mantenimiento también que se han echado a la extraordinaria, en fin, todo lo que ha conllevado el gasto. Incluso también, pues quisiéramos saber, tener al menos copias del mandamiento de pago de las tasas por la utilización de espacio público. Bien, las preguntas, además de esa, nosotros quisiéramos saber ¿cuándo va a comenzar el plan provincial de empleo, para el cual se concedieron 120.000 euros y, bueno, que suponemos que ya están en posesión de la Tesorería Municipal y no sabemos cuándo va a empezar y está sembrando la lógica inquietud entre tantos y tantos parados como hay en la ciudad y que no tienen absolutamente nada que cobrar en todos los meses y, bueno, están inquietos para ver cuándo va a empezar eso. Otra pregunta es si se sabe desde este ayuntamiento o si es cierto que se está haciendo un sondeo en las instalaciones actuales del matadero de aves de Pozo Alameda, un sondeo, un pozo de agua. Si sabe, claro, lógicamente no podemos entrar ahí, pero todos los rumores que hay es que se están haciendo. Otra pregunta es que, bueno, hemos tenido por la prensa conocimiento de que usted ha tenido reunión con los directivos o los propietarios de Pollo Alameda y lo que sabemos a través de la prensa. Bueno, pues a ver si nos puede avanzar algo de las conversaciones, en qué situación están. Y, bueno, y ya como ruego, un ruego es que nos responda a las preguntas que hicimos en el pleno anterior, que no las contestó porque no las habíamos hecho por escrito, pero tampoco las ha contestado por escrito. Por tanto, pedimos que se nos respondan, ya bien por escrito, verbalmente, cuando proceda, pero que ya hace más de un mes y deberíamos saber algo. Muchas gracias.
Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Humanes. Sí, muchas gracias, señor Robles. Nosotros, abundando en las peticiones que han hecho tanto el Partido Andalucista como Izquierda Unida, nosotros vamos a solicitar información acerca del coste que para este ayuntamiento ha supuesto tanto el despliegue policial como el mantenimiento. También demandamos un informe acerca de la exención de tasas o las tasas que se han podido pagar por el Partido Popular en la utilización del Hospital de Santiago, y asimismo, como nos consta que durante el viernes al menos se mantuvo cerrada la biblioteca infantil, sí, se mantuvo cerrada la biblioteca infantil en el Hospital de Santiago, nos consta que estuvo cerrada. Y nos gustaría saber en base a qué criterio se mantuvo cerrado unas instalaciones que corresponden a un servicio público que tiene muchísima demanda los viernes por la tarde. Nos gustaría que se nos dieran explicaciones en todos los sentidos en los que nosotros demandamos. Muchas gracias. Gracias, señor Humanes. Señor Olivar, por orden. No, empezamos allí y ya cerramos aquí. Lo digo por no... Buenos días. Mira, un ruego y una pregunta. Un ruego que se ha hecho por parte de los comerciantes de la zona de Calle Nueva y Calle Mesones. Se ha trasladado en diversas ocasiones llamadas telefónicas al servicio de mantenimiento e incluso a la policía local del encendido tan tardío que tiene la luminaria de aquella zona, debido a que es una calle transitada comercialmente bastante importante de la ciudad. Se enciende demasiado tarde, quedándose muy a oscuras en fin, tan pronto como son a las 5:30, a las 6 de la tarde, y haciendo, pues la verdad que imposible o un poco más dificultosa el tránsito por la misma. Y una pregunta. El reloj, ¿no? Que el reloj, sí, ¿por qué que se dispara tan tarde? Adelantar una hora o media hora, es un poco algo sencillo. Y luego una pregunta en relación que me han hecho llegar por diversas fuentes y también he podido comprobar por mí mismo, qué se sabe o qué se tiene de un concierto que se va a realizar en Úbeda el próximo 8 de marzo de la Niña Pastori, que ya se está promocionando por las redes sociales y por alguna empresa de productora, y bueno, no sabemos nada por parte de la comisión y en fin, traer un poco de información al respecto. Señor Gámez. Buenas. Preguntarle al equipo de gobierno que tenemos conocimiento de que ahora mismo en Úbeda no disponemos de servicio de grúa municipal, puesto que el mismo finalizó a mediados del mes de enero. Saber qué va a pasar con este servicio, si no le corresponde al ayuntamiento prestarlo o si lo van a hacer con alguna fórmula de gestión o algún contrato particular, o qué es lo que han pensado para este servicio. Muchas gracias. Gracias, señor Gámez. Tiene la palabra el señor Muro. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo una pregunta a usted concretamente. ¿Cuándo se van a poner en práctica las tasas especiales que usted públicamente hizo a los grupos organizados, tanto de fútbol como de fútbol sala, que salen fuera y tal? Usted le ofreció públicamente unas tasas especiales. ¿Cuándo se van a poner en marcha? Señor Crespo. Sí, nosotros nos gustaría saber qué criterios de selección se van a utilizar para la contratación del personal en el Plan Provincial de Empleo de la Diputación. También nos gustaría saber, puesto que la subida del IBI va a tener una aportación más de ingresos en este ayuntamiento superior al 1 millón de euros, quisiéramos saber en qué porcentaje se va a aportar como complemento al Plan Provincial de Empleo de la Diputación, porque entendemos que es una magnífica oportunidad para atender una demanda importantísima de un sector de la población que está pasando necesidad y que necesita urgentemente un puesto de trabajo. Y termino, nos gustaría también conocer en qué situación se encuentra, no me refiero a la situación física, que la veo todos los días, sino la situación en la que se encuentra la bolsa de empleo y si se ha baremado o se va a baremar en los próximos días. Gracias. Señor Olivares. Muchas gracias.
Nosotros, bueno, intervenimos casi los últimos, pero bueno, sumarnos, porque así lo teníamos previsto, pedir un informe claro en el que se nos aclare, valga la redundancia, cuáles han sido los gastos para este ayuntamiento, para este municipio, para nuestra ciudad, del acto partidista realizado este pasado fin de semana por el Partido Popular, en el que hemos visto un despliegue de policía local, un despliegue del servicio de mantenimiento, un corte de calle impresionante y una serie de movimientos a lo largo de todo el fin de semana que entendemos que gratuitamente a este ayuntamiento no nos han salido para un acto partidista, vuelvo a repetir, un despliegue como jamás se había visto en esta ciudad. Pues exigimos desde el Grupo Municipal Socialista un coste real de todos esos servicios para este ayuntamiento. Y también queremos sumar a las peticiones que ha hecho el resto de grupos una petición más en este sentido, y es que hemos tenido oportunidad, tanto el viernes como el sábado, de hablar con el pequeño y mediano comercio, sobre todo de la calle Nueva, y hemos visto el cabreo impresionante que tenían, porque se le ha impedido literalmente el acceso de una gran población, no solamente de la propia ciudad, sino de los municipios limítrofes que vienen y que aprovechan los fines de semana para hacer compras en nuestra ciudad, y muchos se han dado literalmente la vuelta, con lo cual hemos visto los comercios, los bares, los restaurantes de esa zona desiertos. Y exigimos también, no sé qué le hace tanta gracia, se ve que ustedes allí comercios no tienen, y cuando eso se aprovecha en propio beneficio de partidista de su partido, pues entendemos que le haga mucha gracia, pero desde luego al pequeño y al mediano comercio ninguna. Y usted, responsable de mantenimiento, es el que quizás tenga que dar más cuenta de las horas extraordinarias que se han pagado para mover vallas de una calle a otra, de limpiezas extraordinarias, de pinturas extraordinarias en el Hospital de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, no se ría, que va usted sobrado con la tarea que tiene pendiente. Y intentaba concluir mi intervención antes de todas sus risotadas, ¿no?, que me parecen muy serias, y me gustaría que eso se trasladara al pequeño y mediano comercio, cómo sus problemas le afectan a todos y cada una de ustedes. Decirles que nos gustaría conocer un informe de las pérdidas del pequeño y mediano comercio durante este fin de semana. Muchas gracias. Bien. Bien. ¿Sí? No, no, las voy a leer y las voy a contestar. O sea, voy a proceder en este momento a contestar las preguntas. ¿De acuerdo? Pues lo formula ahora y ya lo dejamos anotado. Dígame. Quiero formular esta queja públicamente en el foro, creo que es adecuado que es el Pleno, sobre la nota informativa aclaratoria sobre derechos relativos a jornada de trabajo, permiso y vacaciones, que de manera creo que claramente, con todo mi respeto, inaceptable, se ha redactado y firmado, en este caso por la delegada de personal. Como digo, tuve oportunidad de trasladárselo ayer porque creo que ha sido un error sobre el cual debe de rectificar, comunicando en esta nota aclaratoria de una manera muy desafortunada, recordando derechos e incluso posibilidades de renuncia sobre empleo a empleados públicos y la forma de dirigirse, insisto, creo que no viene a facilitar, digamos, la labor ya difícil y ardua de tener que hacer una nueva regulación de horarios, que entiendo que era algo que si se había negociado ya y se podían obtener unas medidas de conciliación en aplicación a la legislación laboral actual de la vida familiar y laboral, pues creo que no había necesidad, se lo digo desde luego del máximo de los respetos, pero con el máximo y traslado, doy traslado además del sentir de los empleados públicos que se han dirigido a nuestro grupo para pedirle que se rectifique en la medida de lo posible acerca de esta nota aclaratoria por lo desafortunado de su redacción. Agradeciéndole esto, le pido, por favor, que conteste a las preguntas que hemos presentado por escrito. Pero lo que formula ahora, que es un ruego, una pregunta. Un ruego. Un ruego. Vamos a hacerlo por orden. Respecto a las preguntas del Grupo Andalucista.
pedía si había conocimiento de que Acciona hubiera abierto un pozo en San Bartolomé con o sin permiso. Bueno, pues la respuesta que tengo que darle en este caso concreto es que no solo tenía conocimiento, sino que esa obra fue paralizada por esta alcaldía el día 19 de diciembre del 2012. Respecto a qué cantidad se está concediendo, denegando la ayuda de alquiler, decirle que se han concedido hasta que se ha agotado la partida presupuestaria. Respecto a cuál es el motivo por qué no se cuelgan los vídeos en el Pleno, decirle que todos estaban subidos. Cuando preguntó usted en el Pleno el otro día, ya estaba subido el correspondiente al del Pleno de noviembre, y tengo que decirle que concretamente el de diciembre, efectivamente, el de diciembre, pero en ese momento no lo teníamos constancia. En este último diciembre, por la extensión que ha tenido, el archivo ocupa más de 6 gigas y ahí hay un poco de dificultad a la hora de acoplarlo y subirlo. Pero vamos, que los equipos técnicos están resolviéndolo, pero vamos, los plenos están todos, se suben, se cuelgan sin más problemas. Luego, respecto a una pregunta sobre el pago de las nóminas de las trabajadoras del servicio de domicilio, decirle que todas las nóminas están al corriente y que, en principio, no hay ningún problema. A mí no se haya dirigido ningún trabajador concreto a decirme algo al respecto. Si algún día viene un trabajador y me dice, alcalde, mire usted, mi cuenta corriente me han ingresado en tal fecha y debiera de haberse ingresado en tal otra. Evidentemente, con ese conocimiento oficial podré poner carta en el asunto y hablar con la empresa. Pero hasta el momento todas están pagadas, está todo al corriente. Insisto, a mí no se ha dirigido por escrito con datos concretos, reales, tangibles, para poder yo tomar medidas con algún trabajador que me diga que la fecha de ingreso en su cuenta es tal y debiera de haber sido tal. Por lo tanto, eso es el tema respecto a las nóminas. En cuanto a las preguntas de Izquierda Unida, la pregunta del pozo obviamente queda contestada, igual que la del señor Mendieta del Partido Andalucista. Calle Romero, solamente hay un pozo, y un pozo que se paralizó, nada más. No había errores, solamente un pozo, no hay dos, uno. No había dos pozos abiertos, solamente uno en la calle Romero, nada más. Es la constancia que hay. Y ya digo que se encuentra paralizada. Luego, se interesa por los motivos por los que se ha impedido conceder autorización a una cooperativa de vivienda denominada Sociedad Andaluza de Desarrollo Local para que pueda iniciar obras. Pues yo tengo que decir al respecto que no hay ninguna licencia de obras denegada a nombre de la Sociedad Andaluza de Desarrollo Local SL. Respecto a las preguntas del Grupo Socialista, la señora Millán pregunta cuándo se van a renovar los pagos de la ayuda de alquiler. Los pagos no se renuevan automáticamente, la concesión de ayuda depende de la consignación presupuestaria, de la concesión evidentemente, de esta existencia, la disponibilidad de la consignación y, sobre todo, los informes técnicos. Por lo tanto, no se renuevan automáticamente, se revisan y se conceden en función consignación y en función de los informes técnicos. Bien, respecto a la pregunta del señor Olivares, pregunta por la invitación de una copa de la Federación de Asociación de Vecinos al señor alcalde. Y debo de hacerla extensiva a todos los grupos sin que así fuese. Tengo que decirle que esta invitación se trasladó automáticamente, cuando vino. Y además, así me lo han constatado los técnicos. Cierto es que algunas veces vienen muy tarde. Pero se ponen inmediatamente que vienen, se colocan en los casilleros. Respecto a las preguntas de Iniciativa Popular Abetense, decirle que cuáles han sido las conclusiones obtenidas, estoy contestando lo que se me pregunta, nada más. Otra cosa que a usted no le guste, cuando las conclusiones, estamos en ruego y pregunta, han efectuado sus preguntas, yo las contesto y prosigo. Déjeme contestar. Respuesta a la pregunta de Iniciativa Popular Abetense.
La primera, ¿cuáles han sido las conclusiones obtenidas y las repercusiones para nuestra ciudad del Encuentro Nacional de Gestores de Patrimonio de la Humanidad Mundial celebrado en Santiago de Compostela en octubre del 2012, del 22 al 25, y al que ha asistido la señora Josefa Olmedilla López? Decirle, en jornada de trabajo celebrada bajo el lema Patrimonio Mundial y Desarrollo Sostenible, el papel de las comunidades locales, cerca de 70 gestores, tanto técnicos como políticos, abordaron las relaciones entre patrimonio cultural, patrimonio natural y desarrollo sostenible. Se expusieron experiencias particulares, así como las soluciones adoptadas en cada caso. Úbeda y Baeza asistieron juntas a estas jornadas, al mismo tiempo que responsables de ciudades como Cáceres, Toledo, Córdoba, Granada, Cuenca, etc. Por consiguiente, Úbeda estuvo en un foro en el que debía estar representada para enriquecerse con la experiencia de los demás y, al mismo tiempo, mantener relaciones con los responsables en materia del Ministerio de Cultura y diferentes consejerías de las distintas comunidades autónomas. Además, la representación de Úbeda junto con la de Baeza aprovechó este foro para públicamente y ante los representantes de las distintas ciudades Patrimonio de la Humanidad y los gestores de las distintas administraciones reivindicar el derecho que nos asiste a integrarnos en la asociación Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Luego, la segunda cuestión, que cuáles habían sido las funciones de su secretaria de Alcaldía, Luisa María Vilche, en su desplazamiento a Marbella, junto al señor Montoro y al señor Olmedilla, en un encuentro turístico con cargo a este ayuntamiento. Entiendo que sería el señor Santoro, no el señor Montoro. Que entiendo que sería el señor Santoro, no el señor Montoro. Bien. Bueno, en cualquier caso, el desplazamiento de la señora Vilche, responsable de la tramitación y seguimiento de subvenciones recibidas por el ayuntamiento, que no secretaria, ha estado motivado por la necesidad de que conociera de primera mano los procedimientos de gestión y justificación del proyecto Creación de la oferta de turismo de congresos y reuniones, que se desarrolla en Úbeda y Baeza dentro de la primera anualidad de la ITS Úbeda y Baeza Museo Abierto al Renacimiento. Como le consta, este tipo de asistencias han sido habituales en el pasado y en relación a otras, este desplazamiento tiene dos características. Han asistido los responsables de las distintas áreas afectadas por el proyecto, no vinculadas a la alcaldía sin relación con el asunto a tratar, como ha ocurrido en el pasado, sino que solamente han asistido las que directamente están relacionadas con ese proyecto. Y también decirle, para conocimiento de todos, que se han reducido en más de la tercera parte el número de asistentes a este tipo de eventos. En resumen, solo han ido responsables y expertos y han sido muchos menos que en anteriores ocasiones. La tercera pregunta: ¿en qué situación se encuentra el Centro de Atención Socioeducativo de Menores Guardería Municipal respecto al pago de suministro de agua y de multas coercitivas? Multas no ha habido ninguna y, ante la actitud que ha demostrado la actual concesionaria, lo que se ha hecho ha sido pagar el recibo de agua para evitar el corte del suministro con el consiguiente problema para los alumnos y, al mismo tiempo, se ha detraído ese coste del recibo de agua de la aportación municipal que se le hace a esa empresa. Y respecto a la última pregunta, la cuarta: ¿para cuándo van a presentar el plan de medidas de seguridad del Palacio Vázquez de Molina, anunciado en la Comisión de Seguridad el pasado 21 de diciembre del 2012 tras el robo del 30 de noviembre? Tengo que decir al respecto que se han interesado algunas empresas, están tomando datos y se están esperando los presupuestos de dichas empresas. Se levanta la sesión. Perdón, señor Robles, perdone. Aparte de que hay ruegos presentados por escrito, de los cuales quiero que se dé lectura, y si no, los formularé yo por escrito, insisto en preguntarle, cuando pongo multas coercitivas frente al Centro de Atención Socioeducativa, hay decretos firmados por usted de multas coercitivas. Por tanto, ¿cómo puede usted decir aquí, como acaba de decir, que no existen multas coercitivas, si es la quinta o la sexta que se impone frente hasta 12, ¿no, señora secretaria? Me corrige si no es cierto que se pueden imponer. No han abonado ninguna. Que no han abonado ninguna. Ninguna. Que existen por lo menos y 6 se le están detrayendo la parte. 7. No ha abonado ninguna y se le han detraído la parte del recibo de agua para evitar el corte del suministro. No quiero poner en peligro la situación de los niños y, por lo tanto, adoptaremos la medida oportuna en el momento que acabe el curso. Pero, de momento, tenemos que velar porque la continuidad de la atención a los niños surja. Los dos ruegos
Me permitirá que lo haga. Vamos a ver. He pedido al principio ruegos y preguntas. ¿Lo han contestado? Están por escrito. Están presentados único grupo por Sí, escrito. y Y yo- no me deja que los formule. No, los ruegos... Me dejará que los formule, por lo menos. Tengo Vamos. derecho a formular los ruegos. Los ruegos son ruegos y no son preguntas. Sí, evidentemente, señor alcalde, hasta ahí podemos llegar. Lo que quiero es formular, haciendo eco de mi derecho a formular los ruegos aquí, en el salón de pleno, presentado con mucha antelación el 24 de enero. Proceda a la lectura de los ruegos Muchas gracias, señor alcalde. y finalizamos el pleno. Ruego se nos entregue las solicitudes de licencias para obras citas en la carretera de Linares sin número para reparaciones y reconstrucciones viarias presentadas por Hermanos Alameda Sociedad Limitada y por Industria Avícola Sureña Sociedad Limitada, que se desprende de los decretos que se han firmado. Y rogamos que se convoque una comisión urgente de mantenimiento de parques y jardines para tratar el asunto del Parque Norte, del cual ya hemos hablado en la sesión de este pleno y del que hay que trabajar mucho conjuntamente, no solo ustedes en solitario, señor Robles. Gracias. Cuando ha contestado las preguntas que hicimos en el pasado pleno, no sé si se le ha pasado o no ha querido contestar a una que hicimos, que fue que qué se iba a hacer, qué iba a hacer usted como responsable de este ayuntamiento en relación a los desahucios que se estaban produciendo en la ciudad. Y esa pregunta la ha saltado. Es que esa se contestó en el pleno. No. Esa pregunta se contestó en el pleno porque nosotros no somos competentes en esos desahucios. Se la contesto de nuevo. Se levanta el sesión.